buenos días, señora jueza presidenta, señores conjueces. Voy a emitir las conclusiones de la parte actora civil en este juicio. Curiosamente, señora jueza presidenta, recordando casos semejantes al que aquí hemos estado discutiendo, recordé el caso del boxeador Carlos Monzón, campeón mundial de boxeo argentino, que el 14 de febrero de 1988 agarró a trompadas a su esposa, una preciosa actriz uruguaya, Alicia Muñiz, la estranguló y la tiró por el balcón diciendo que ella era una loca que se había suicidado. Así es que la novela de terror que nos ha contado el demandado civil no es nueva. No es nueva en boxeadores, no es nueva en karatecas, no es nueva en borrachos, no es nueva en drogadictos. Es una vieja novela y la coartada de que era una loca y que se suicidó es tan vieja como de hace, ¿qué? 42 años. Ahí están las noticias. Carlos Monzón también dice de campeón mundial a femicida. Carlos Monzón, la historia de Carlos Monzón es la de Alicia Muñiz. Y hace pocos años se publicó en la prensa argentina esa noticia que dice: en Mar del Plata se cumplen 30 años del día que Carlos Monzón mató a Alicia Muñiz. El 14 de febrero de 1988 la estranguló y la tiró por el balcón. El crimen abrió el debate sobre el modo de tratar los femicidios. Hasta esa época, señora jueza presidenta, en la Argentina, de donde viene nuestro derecho penal y vino buena parte de nuestro derecho procesal, tampoco se hablaba de femicidios. Yo represento a doña Ivania María Vallejo Briceño, a don Douglas Fernández Aguilar y a la pequeña Luciana Brenes Fernández, hija del demandado civil y de la víctima, representada por sus abuelitos, aquí actores civiles. Cuando uno observa esa imagen de Andrea, una chiquita que se casa con un asesino, una chiquita que está enamorada del demandado civil, una chiquita que se fue deshaciendo poco a poco hasta que el demandado civil la mató. Esa señora joven es exterminada de la manera más atroz por el demandado civil. Ahí tenemos su cuerpo impactante, su fuerza, su presencia aterrorizante. Ese es el demandado civil. Pero estuvimos trabajando en Júrisis, mis colegas y su servidor, para tratar de entender desde el punto de vista criminológico y psicológico criminal por qué actúa el demandado civil de esa manera. Y vea, señora jueza presidenta, señores conjueces, que tampoco esto es nuevo. Un criminólogo español, psicólogo criminólogo, don Vicente Garrido, hace años publicó un libro, esta es su cuarta o quinta edición, que se llama Los hijos tiranos, el síndrome del emperador. Y no nos cabe la menor duda que la conducta desplegada por el demandado civil que acaba finalmente con la vida de Andrea es una conducta recurrente desde mucho antes de conocer a Andrea, de un hijo tirano, de una persona con el síndrome del emperador. ¿Qué es el síndrome del emperador? Conocido también en el contexto profesional, psicológico y criminológico como trastorno de oposición desafiante. Vea qué curioso,
Desafiante él, desafiante la hermana, desafiante el papá, desafiante el tío que le dijo maricón a un testigo, desafiantes todos ellos. Eso es un síndrome familiar que afecta al demandado civil. Para conseguir sus propósitos, ¿qué hacen los que padecen del síndrome del emperador? Gritan, amenazan, agreden física y psicológicamente a sus padres. Se podría decir que su nivel de maduración en el ámbito de la empatía, esa capacidad para ponerse en la piel de la otra persona, está subdesarrollado. Por esta razón parece que no sean capaces de experimentar sentimientos como el amor, la culpa o el perdón o la compasión. Aquí ustedes lo han visto en cuarta dimensión. Han visto cómo intentó peregrinar un cuento que no se lo puede creer ni él mismo. Incapaz de amar, incapaz de sentir remordimiento, incapaz de sentir culpa, incapaz de sentir compasión ni por su hija bebé. Marvin Brenes Oviedo es el autor responsable de 2 delitos de tentativa de femicidio y un delito de femicidio en perjuicio de Miriam Andrea Fernández Vallejo. ¿Quién es el demandado civil? Un joven musculoso y fuerte, de 25 años de edad, que se convierte en viudo por haber asesinado a su esposa, bachiller en publicidad según él. Aquí no hemos visto diplomas. Y claro, con ese corto entrenamiento profesional que tuvo, ¿qué fue lo que él hizo aquí para montar toda su patraña junto con su familia y tratar de engañar a la Administración de Justicia? Una campaña publicitaria. Él diseñó su propia campaña publicitaria, él fue su mejor producto, se decoró con tatuajes, se puso un crucifijo en la oreja y vino a contarnos unos cuentos donde el pobrecito fue la víctima de una agresora llamada Andrea. ¿Cómo fue la campaña publicitaria que montó? Armando todo lo que su creativa le dijo que pusiera en la campaña su hermana Carla, la ideóloga de todo el complot familiar para asesinar a Andrea. En prisión preventiva lleva 1 año y 7 meses, suficiente tiempo para haber hecho todo el guión de lo que han dicho aquí él, su mamá, su hermana, su papá, para venir a agredirnos a todos, a los abogados, a doña Ivania, a don Douglas, y ya vamos a ver más adelante cómo ha sido el daño pavoroso que el demandado civil y su familia le han causado, no solo a la víctima a la que asesinaron, sino a la familia de la víctima y a la chiquita Luciana, a la que él empezó a dañar desde que estaba en el vientre de la mamá. Está probado, señora jueza presidenta, señores conjueces, que desde que la criaturita empieza a crecer en el vientre de su madre, empieza a sentir que se tragó esa chiquita de todas las actitudes, agresiones, insultos, patadas, jalonazos de pelo, intentos de ahorcadura, cuando estaba en la pancita de Andrea, que le daba asco, que le hacía una línea imaginaria en la cama porque le daba miedo que lo vomitaran. Pero cuando andaba en Josephines o en la Pantera Rosa o en la Cola o la Concha de la Lora o en todos esos antros, él no sentía asco, pero sí sentía asco de la gorda a la que finalmente asesinó. ¿Cómo es este señor demandado civil? Es un adicto a las drogas. Claro, qué fácil venir aquí como la madre Marisela a decir que la que le dijo que él tragaba ácido era la que no podía declarar aquí como testigo, la difunta víctima. No fue la víctima. Claro que no fue la víctima la que le dijo que él consumía ácido y otras cosas. Extremadamente violento, entrenado en técnicas de artes marciales,
manipulador, mitómano. Él se cree sus propias mentiras, y su hermana y su madre y su padre, que son testigos falsos y que además son autores del delito de encubrimiento, sus dos hermanas, a una de ellas, todos oímos aquí lo que no es prueba, pero sabemos que le recomendó a la chiquitica, a la de 14 años. ¿Qué le decía la madre al demandado civil? Con usted no se puede hablar, solo gritos y golpes y malas palabras, síndrome del emperador, vividor. Nunca fue capaz de pagar un mes de casa, que al final regateó para que fueran 60,000 colones de ayuda por el cuarto en que vivía con su esposa. Pero le dolía pagar esa simbólica suma, pero no le dolía gastarse en marihuana esos mismos 60,000 pesos y quién sabe cuánto más. ¿Qué le dijo la madre? Con un drogadicto no puedo vivir. Ni esa señora mentirosa, ni nadie puede vivir con un drogadicto. Marihuano, estás hecho una piltrafa humana. ¿Cómo es posible que se haya dejado arrastrar por el demonio? Con un drogadicto no puedo vivir. Ya vimos cuando mi colega Raquel Castellón hizo su exposición ayer como querellante, ella dijo que era una línea de tiempo. Yo digo que es un iter criminis parcial, que se nos quedaron algunas cosas, pero que demuestra esa cronología diabólica de agresión y muerte en que sometió el demandado civil a su víctima. No tenemos allí la fase de ideación y de preparación, porque aquí, si hubiéramos tenido la oportunidad de investigar con más recursos este crimen, en esa silla estarían sentados no solo el demandado civil, sino su hermana Carla, su hermana Stephanie y su madre. Porque en todo esto, cuando nos vamos al final, resulta que el 14 de marzo del 2018, Andrea solicita, 15 días antes de que él asesine el demandado civil, solicita el archivo del expediente de pensión alimentaria. Este es el detonante que en un sujeto violento como Marvin y drogadicto lo hace explotar a él y a su madre. Entonces Maricel llama a Andrea y le dice que venga, que ya Marvin se va a portar bien, que les van a buscar una casa, que se junten. Y Andrea, enamorada, metida no en un círculo de violencia, sino en un remolino perverso de agresión a la que la sometía el demandado civil, cayó en la trampa. Se fue donde la suegra Maricel quitó la demanda, y qué simpático, hasta 4 días después de que quita la demanda, porque Maricel, Carla y el demandado civil querían estar seguros de que había quitado la demanda. Entonces le buscan un cuchitril alejado. Cualquiera diría que planearon todo para asesinarla. No podemos probarlo. Hay indicios que nos hacen pensar que hubo mucho de eso. Por eso es que llegan Carla y Stephanie a llevarse 2 valijas de evidencia. ¿Serían las ropas que usó el demandado civil para asesinarla? Nunca lo sabremos, pero sí sabemos por el dicho del oficial de recolección de indicios de la policía judicial y por los 2 cruzrojistas que Carla y Stephanie llegaron a encubrirlo, a limpiar, a borrar. Y claro, Carla, la creativa de este rollo publicitario, a tomar fotos de un llavín, sin preocuparse si su cuñada se moría o no, que se había muerto, porque cuando los cruzrojistas llegan está muerta, la resucitan. Entonces no es que él en ese momento no la había asesinado, no, ya la había asesinado, la resucitan. Pero si no hubieran llegado a tiempo, los masajes de resucitación no producen ese efecto. Los cruzrojistas lo dijeron muy claro.
era joven, era fuerte. Ahí llegan y vamos a ver los detalles. Y aquí me referiré solo al daño moral que este demandado civil ha causado. Y dirán vuestras autoridades, ¿y por qué va a volver a hablar el actor civil de las lesiones encontradas? Pues no. Lo que quiero es tenerlas para que hagamos la siguiente reflexión. ¿Cuánto daño moral, cuánto dolor, cuánto sufrimiento, cuánta angustia, cuánto terror le causaba al demandado civil Andrea, que nos enseñó su cuerpo, mudo testigo de las barbaridades que usted le hizo? Herida contusa en cara, modificada por puntos de sutura, con equimosis en el párpado superior izquierdo. La carita de Andrea, esa carita de muñeca de porcelana, esa carita de mujer, se la despedazó de una trompada con esas manotas tatuadas. No fue que cayó en esa tina que estaba allí, mentira, una tina de fibre vidrio, sin cortes, sin nada donde la pudiera cortar. ¡Cuánto dolor! ¡Cuánto daño causó el demandado civil! Herida contusa en el labio inferior reciente. ¿Se ha mordido usted el labio comiendo? Duele. ¿Se ha golpeado el labio? ¿Ha tenido un accidente donde se ha golpeado el labio? ¿O ha vivido la radioterapia donde su boca está totalmente en carne viva? Duele terriblemente. ¿Cuánto daño causó el demandado civil al darle otra trompada en su labio? Equimosis en la cadera izquierda antigua. Una patada, un golpe, la arrastró. ¿Cuánto daño causó? Equimosis en la cara anterior de la rodilla izquierda y otra en la cara lateral antigua. Antigua, cardenales, moretes, golpes, signos de un cuerpo que venía siendo agredido salvajemente por el cobarde del demandado civil a una criatura indefensa, solita en ese cuchitril donde la llevó para matarla. Una pequeña equimosis en la cara posterior de la pierna izquierda. Zona rojiza con descamación blanquecina en la cara lateral de la pierna derecha. Zona amarillenta, más dolor, más angustia. Él la fue ablandando, suavizando, aterrorizando para que pasaran dos cosas. Una que no logró, porque fue claro su objetivo en su guión de su campaña, ya no publicitaria, sino en su campaña femicida. Hacerla que se suicidara. Claro que él la quería volver loca. Como Monzón se tiró, claro, ya cuando la había ahorcado. Equimosis a lo largo del brazo izquierdo, equimosis en el codo, zonas con equimosis golazas en el glúteo izquierdo, en la cadera, en el glúteo, las patadas, los golpes, los empellones antiguas. ¿Qué dice la autopsia de la manera de muerte? Homicida. Causa de muerte de Andrea, asfixia por estrangulación. No me van a traer a un doctor jubilado que nunca ha hecho una autopsia a decirnos que él no cree en autopsia. Por favor. Desde el año 1975, es más, desde antes de que se llamara esta estructura, el organismo de investigación judicial, ya existía el servicio médico forense. Ya habíamos salido de esos cuentos, ya sabíamos que existía la medicina legal, ya sabíamos que se podían hacer pericias científicas para determinar la manera y la causa de la muerte de una víctima, o de una persona, o de un suicida, o de alguien que muere en un accidente laboral o accidente de tránsito. Ahora no es venir aquí a hacer un pulso de cuál perito, entre comillas, es más mañoso para confundir al criminal.
Exactamente como haber conseguido un mal modelo para hacer un anuncio de terror. ¿Qué encontraron en la autopsia? Más dolor, más daño moral, asfixia por estrangulación con fractura de la unión del cuerpo con el asta mayor del hueso hioides. Ahora vamos a hablar de eso. Hematoma en el nervio frénico de 0.2 por 1 centímetro. Una tirita en el nervio frénico derecho. Síndrome asfíctico, caracterizado por congestión facial, sangre oscura y fluida, congestión y edema pulmonar, congestión y cianosis multivisceral. No es el huesito hioides. Hay 4 síntomas o signos más que acreditan indiscutiblemente que usted, el demandado civil, la asfixió. ¿Cuánto dolor? ¿Cuánto daño moral? Pero además hay más cosas. Golpearle la cara a una persona, golpearle la cara a una mujercita de 19 años indefensa. ¿Cuántas veces vio Luciana esas barbaridades? Allí están las heridas de las que ya se ha hablado aquí en las intervenciones de la acusación pública y privada. En sus piernas, más dolor, más patadas. Cuánto odio, cuánta insensibilidad, cuánto daño moral causó. ¿Y cuál es el comentario de la autopsia? En 2 vertientes. La vertiente anatomopatológica dice hematoma en el nervio freático derecho y síndrome asfíctico descrito. O sea, ahí es contundente. Desde el punto de vista de la patología anatómica, hay un hematoma, hay una colección sanguínea en el nervio freático. No hay discusión. El cuello es otro testigo mudo y contundente de que el demandado civil la estranguló. Pero desde el punto de vista radiológico, porque no fue simplemente a puro ojo que el patólogo forense dijo, mira, aquí está quebrado el hueso hioides. Se detectó la fractura de la unión del cuerpo con el asta mayor del hueso hioides en el lado derecho. Y así se establece tanto desde el punto de vista de la patología anatómica como desde el punto de vista de las imágenes médicas que Andrea fue asfixiada por el demandado civil. Hay signos internos, hematoma del nervio freático, hallazgo radiológico como ya dijimos, síndrome signos del síndrome asfíctico, congestión del hígado y en las otras vísceras, congestión cerebral severa. ¿Por qué hay congestión? Porque cuando él aprieta además las carótidas, no solo deja de llegar el oxígeno, sino que el flujo sanguíneo no llega al cerebro. Por eso es que tardan 5, 10, 20 segundos en desmayarse. Y él sigue apretando. Decimos que con esa llave mataleón o con esa manita. En la literatura se define que una persona puede perder la conciencia en 20 o 30 segundos, deben pasar 5 minutos para que se produzca el síndrome. Yo nada más quiero, señora jueza presidenta, que usted me permita hacer una sola prueba. Voy a guardar silencio por 30 segundos a partir de este momento. Todo este tiempo el demandado civil tuvo agarrada del cuello a la víctima. 30 segundos.
y de ahí en adelante 4 minutos y medio. 4 minutos y medio, 12 veces este medio minuto de silencio, 12 veces ese tiempo hasta que la mató. Eso fue lo que pasó. Pero además hubo otro detalle. Es que los esfínteres de Andrea se dieron. Cuando alguien se golpea, los esfínteres ceden. Es aquella tensión espantosa, aquel dolor, aquella desesperación donde está Andrea, que su esfínter ya no aguanta. Como cuando la gente se aterroriza. Hay en el budismo una tradición que a mí me conmovió desde que yo la conocí. Y por eso aquí hay una boca abierta con un Buda en el fondo. Resulta que cuando los japoneses mueren y hacen un funeral budista, lo incineran, como en cualquier lugar del mundo. La diferencia es que allí, cuando salen los restos después de la incineración, todavía quedan huesitos que no se destruyeron. ¿Y qué hacen los japoneses? Hacen 2 urnas, una urna grande para todos los huesos, y es imponente, es una tradición que a mí me escalofría, porque la familia más cercana del difunto va ahí en una tarima donde están los restos que quedaron de la cremación, y como con unos palillos chinos van metiendo los huesos en una urna. Pero hay una urna chiquitita en donde guardan un hueso, señora jueza presidenta. ¿Y usted sabe cuál es el hueso que guardan para llevárselo a la casa? El hueso hyoides, el hueso sagrado, el hueso donde los budistas creen que está Dios, el hueso hyoides. Hemos hablado mucho de la fuerza que ocupó para quebrar ese hueso. Es que ese hueso está aquí adentro, entre la carne, no es esto, no es la manzana, es aquí. Tenía que haber ejercido mucha fuerza para que se partiera. Ahí lo ve usted. Están los dictámenes, el cuento de que ella se desmayó. Sí, claro que la desmayó, tardó lo más 30 segundos en desmayarla y 4 minutos y medio en matarla. En el escenario de este espantoso crimen solo aparecen 3 seres humanos, digamos que humanos todos: el demandado civil, la víctima y una bebé. Pero hay detalles en los interrogatorios que son con fogonazos que quedan en la sala de juicios. ¿Cómo era la ropa de Luciana cuando usted la vistió? No se acordó. Y se acordaba casi. Es más, lo único que faltó es que nos dijera cuántas pastillas eran las que se quería tomar Andrea, o si la espiral completa o la plaquita del insecticida estaba íntegra, ¿no? Pero no se acordó. Hay 2 casos anteriores de profundo dolor, de daño moral. Es que el demandado civil en abril del 2017 intentó matarla de la misma manera, asfixiarla con una almohada. Mire que ya él venía sabiendo, tal vez se lo decía su creativa, que no le dejara huella. Recuérdese, señora jueza presidente y señores conjueces, las instrucciones que le dio Maricel, la madre del demandado civil, para que agrediera a Andrea. No le deje huella, no la apriete muy duro, vea que si le deja moretes le pasa lo del ministro, vea que usted es muy bravo. Uy, yo me pongo muy bravo y pierdo el control cuando me enojan. Uy.
8 meses después, en diciembre del 17, intenta estrangularla. Y entonces se va furioso de la casa de los suegros. El 26 de marzo del 2018, en la fiesta de Sofía Solís, él se droga con sus amigotes, monta otro espectáculo y la agrede delante de Sofía Solís, Tamara Zúñiga y Sharon Vega. Ahí fue donde dice el demandado civil que murió Andrea. Yo no le creo. Él la mató antes y probablemente la mató en el cuarto y se la trajo arrastrada. Claro que se la aguanta, por supuesto que se la aguanta, y la tiró ahí moribunda. Que la ahorcó ahí, puede ser también. Que se golpeó en esa bañera es de bañera, jacuzzi, tina, es de fibra de vidrio. ¿Con qué se cortó? ¿Cómo fue? Mi colega Raquel nos dio esa estadística espeluznante y es del 2018. Mire usted, pero ahí tenemos las consecuencias, el daño social que causan los energúmenos femicidas que asesinan a sus esposas y compañeras. Pero veamos solo el caso de Miriam Andrea. Quedó una víctima de 1 año, pero ¿cuántos fueron los femicidas acabaron en el 2018? 26 mujeres, 19 eran madres, 34 personas huérfanas. De esas, 22 son menores de edad, 15 niñas y 7 niños. ¿Qué está pasando, señora jueza presidenta? ¿Cuál es el daño que causan esta clase de mandados civiles? Es que aterrorizan a la sociedad y producen al menos 2 efectos. Uno, de pánico en muchas mujeres, que en vez de lograr salir más rápido de ese remolino de violencia, le tienen más miedo al compañero porque le pueden hacer lo mismo que el demandado civil. Y otro, que es el factor criminogénico de esta clase de agresiones y asesinatos, y es la casa, es la familia, es la madre que los va chineando y generando el síndrome del emperador, porque qué lindo mi bebé, el único hombre que tengo entre las 2 hijas. Allí hay mucho que hacer, no a nivel judicial, a nivel estatal y a nivel social. Este mar de sangre, este mar de muerte generado por sujetos como el demandado civil es una de las peores epidemias que carcomen a la sociedad costarricense. No me cabe la menor duda de que Marvin Brenes Oviedo es el autor responsable de la muerte de Miriam Andrea Fernández Vallejo y está en la obligación jurídica de responder por los daños y perjuicios que ha causado a los actores civiles. ¿Qué vivió Miriam Andrea en sus últimos instantes? ¿Cómo fueron esos 30 segundos máximo de sentir que están acabando con su vida, que no puede respirar? Todos hemos sentido esa sensación en una piscina, en el mar o algo, que uno no puede salir, y aquella angustia de menos de 30 segundos. ¿Qué sentía esa muchacha que venía siendo ablandada, ablandada, ablandada por el furioso del demandado civil? ¿Qué vio ella? ¿Cuál fue su última imagen? ¿Qué pensaría en su bebé? ¿Qué pensaría en su vida? La vagabunda esa que no quería estudiar y había que matarla porque era una gorda, vagabunda, histérica, loca. ¿Qué sintió en ese instante? ¿Hubo o no hubo daño moral?
hubo o no hubo daño moral. Pero como este caso no solo tiene repercusión en la víctima muerta, sino que tiene una onda expansiva que todavía el día de hoy no se ha acabado, que es destruir a Ivania y a Douglas, destruir a María José, destruir a Douglas. Eso es el gran dolor que ha provocado el demandado civil y su familia en la víctima con la que acabó y en la familia de la víctima. Fueron 27 meses de sufrimiento. No es simplemente que él decidió, llegó y le pegó un tiro o la ahorcó. No, es que fue preparándose, porque una pensioncilla como la que le iban a poner era casi lo que él gastaba en marihuana, pero jamás al furioso Marvin pueden ponerle una pensión alimenticia. Pero es que aquí hay un dato que yo no puedo dejar de mencionar ante sus estrados, y es el complot de la familia sociópata. Maricel Oviedo, la madre, convenció a Andrea para que retirara la demanda de pensión y se fuera a la cabaña. Carla Brenes, la hermana, montó la coartada. Carla Brenes y Stephanie, hermanas, destruyeron las evidencias para encubrir a Marvin. Marvin Brenes, el papá, Maricel y Carla mintieron en este juicio. Y nosotros, cuando este juicio acabe, presentaremos las denuncias ante el Ministerio Público por falso testimonio y por encubrimiento cometido por Carla y por Stephanie. Pero qué curioso, aquí se puede observar, porque doña Maricel era una catequista y ministra extraordinaria de la comunión en la parroquia de San Miguel Arcángel de Santo Domingo de Heredia. Y el día que empieza este juicio, doña Maricel Oviedo Arce le renuncia al cura párroco Randall Luis Espinosa Arias temporalmente para atender un asunto familiar de suma importancia. Por el amor de Dios. O sea, la Iglesia Católica tiene a esta mentirosa como ministra de la Eucaristía y va a renunciar temporalmente. Pero bueno, el complot de esta familia hizo lo peor que yo he visto en mi vida como profesional. Que es que no les bastó que el demandado civil asesinara a la hija de Douglas y de Ivana. Ya con solo eso, como en muchos casos donde una familia tiene entre sus miembros a un asesino o a un delincuente, que vienen humildemente, que lo acompañan porque al fin y al cabo es su pariente, aquí han venido arrogantes, con guardaespaldas, prepotentes, a molestar, a reírse, a insultarse y a decir lo peor que han dicho, que Douglas violó a Andrea, para destruirlo, para que llegara a la prensa, para decirle yo la maté porque la había violado usted, si usted la violó, que era el papá, yo podía matarla. ¡Qué asco! Eso es lo que me da asco. Ahí está el violador con su hija. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo es posible que la defensa material de un demandado civil se base en la infamia y en la canallada? ¿Por qué nunca lo habían dicho antes del juicio? Porque ahora hay un plan de la familia del demandado civil, que ya no les bastó con todo lo que han hecho, sino que ahora quieren arrebatarle al bebé, a Luciana, a mis clientes, los demandados civiles. ¡Qué perversidad! ¡Cuánto daño moral ha causado esta gente! ¡Dios mío! Y todavía era una ministra de la Eucaristía. Esa señora, la mamá de Marvin, entregaba la hostia a los feligreses. ¡Por Dios! ¿Cuál es la indemnización que solicitamos, señora jueza presidenta y señores con jueces?
y la solicitamos únicamente por daño moral. No nos vamos a poner a hacer los cálculos actuariales matemáticos y decir que la niña tenía 19 años cuando murió y que la chiquita tenía 9 meses y que la sobreviven papá y mamá y que como ella era bachiller se tenía que calcular el salario con el salario mínimo de oficinista. Y bueno, al final yo hice los números con un actuario, don Luis Rodríguez Astúa, y como 160 millones, pero nosotros no vamos a cobrar el daño material. No tiene sentido. Lo que tiene sentido es el profundo dolor, la angustia, la destrucción psicológica, moral, familiar, social, que el demandado civil, sus hermanas, su madre y su padre han hecho de los actores civiles. Y por eso en el caso de Luciana, que es la menor de edad, que representan sus abuelitos como sus custodios, reclamamos la suma de 222.222.222 colones. Doña Ivania reclama la suma de 222.222.222 colones, y don Douglas una suma igual, para un total de 666.666.666 colones. Qué curioso, 3 veces 666. No se deje arrastrar por el demonio, señor demandado civil. Obviamente reclamamos también el pago de las costas personales según el arancel vigente. Se sustenta su servidor, señora jueza presidenta, señores conjueces, en las disposiciones del artículo 103 del Código Penal, lo que hace que el demandado civil, en todo hecho punible, tiene como consecuencia la reparación civil que será determinada en sentencia, y esto ordenará la reparación de todo daño, la indemnización de los perjuicios causados tanto al ofendido como a terceros. En el artículo 125 de las reglas vigentes sobre responsabilidad civil del Código Penal de 1941, que vuestras autoridades conocen sobradamente, y compete a el tribunal fijar de acuerdo con lo que manda esta norma. Y en el artículo 1045 del Código Civil, que es clarísimo, dice que todo aquel que por dolo, en este caso, causa a otro un daño, está obligado a repararlo junto con los perjuicios. Señora jueza presidenta, señores conjueces, no existe en nuestro idioma, ni en idioma alguno, palabras para poder explicar el profundo daño moral causado por Marvin Brenes Oviedo a mis representados. Solo dejo esta foto triste que habla por ella sola, donde está Luciana en la tumba de su mamita, porque Douglas e Ivania no están suplantando a nadie, la están enseñando que su mamá está en el cielo, pero que tuvo una mamá linda y cariñosa que dio la vida por ella. Yo lo único que les he dicho a mis clientes es que por dicha Luciana quedó viva y que nadie se las va a quitar. Señora jueza presidente, señores conjueces, esa es la exposición que su servidor tenía que hacer ante ustedes, y aprovecho este momento para pedirle su venia para retirarme, porque